Vamos a trabajar el tema 1.5, repaso de tablas de frecuencias. Repaso porque vamos a recordar cómo se hacen las tablas de distribución de frecuencia y ustedes en años anteriores han visto. Entonces vamos a recordar algunos elementos de ellos. Esperando que ya se haya analizado todo lo que está anteriormente. Si no, en la descripción de este video podrán encontrar un enlace con la explicación de la clase. Dice que las velocidades que registra un policía de tránsito en la carretera de Los Chorros están en la tabla de la derecha, esta de acá. Son velocidades, ¿verdad? Literal A es similar al problema inicial, organiza la información en una tabla de distribución de frecuencias en 4 clases de 20 en 20. Vamos a iniciar en 40 y a terminar en 120. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias que lleve, ¿verdad? Que lleve, dice acá, en 4 clases. A esto se le llama clases. A cada uno de estos que lleva la tabla se le llama clases. Y me dice que comience desde 40 y que vaya de 20 en 20. Entonces 40 más 20, 60. Vuelvo a iniciar acá con el que me quedé, que es 60 más 20, 80. Vuelvo a terminar acá, 80 más 20, 100. Y 100 lo vuelvo a iniciar más 20, 120. Ese sería mis clases, porque me está diciendo de 4 clases. 4 clases, a esto se le llama clases, a esa distribución que se va haciendo. Luego la frecuencia, yo recomiendo que ordenemos los datos para que nos resulte más fácil. Entonces, estos datos ya ordenados resultan más fácil, de menor a mayor. Entonces, la tenemos por acá. Colocamos, estas son las clases, ¿verdad? La velocidad en kilómetros por hora. Iniciamos en 40. Le sumamos 20, digamos desde a 60, ¿verdad? Esa sería la primera clase. Luego iniciamos en 60 y le sumamos 80, entonces nos queda de 60 a 80. Y así, ¿verdad? 80 más 20, 100, 100 más 20, 120. Y se cumple, iniciamos en 40 y finalizamos en 120. Ahora hacemos esta otra columna que indica la frecuencia, ¿verdad? La cantidad de veces que, digámoslo así, en este caso, que se encuentran velocidades comprendidas en esta clase o en este intervalo. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que estos datos de acá sí se incluyen, pero estos otros de acá no los vamos a incluir. Entonces, por ejemplo, los datos que acá, estos 60, este de acá, bueno, solo este es el único, no se incluye en esta parte. Tomamos todos los datos que estén entre 40 hasta antes de 60, digamos así, pero acá sí se incluye, ¿verdad? Entonces, si contamos esos datos, vamos a encontrar 5. Empecemos. Aquí hay un 40, ¿verdad? El 40 sí se incluye, recordemos. Entonces, tenemos un dato. Acá está el 45, que está en este intervalo. También se incluye. Tenemos 2 datos. El 50 también se incluye. Tenemos 3 datos. El 55 también. Tenemos 4 datos. Luego acá, este también se incluye. Tenemos 5 datos. Y acá ninguna, ¿verdad?, que esté entre este intervalo. Entonces, aquí salen, ¿verdad?, los 5 datos. Y así, pues, encontramos lo demás, ¿verdad? Al final, sumamos esta frecuencia y nos da 28, que es la cantidad de datos que hay acá. Muy bien, el literal B nos dice calcula la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, para la media aritmética, recordemos en la clase dijimos que había que encontrar el punto medio de esta clase. Para esto sumamos 40 más 60 y luego lo dividimos entre 2, eso nos da 50. 60 más 80 entre 2 nos da 70. 80 más 100 entre 2, 90. 100 más 120 entre 2 nos da 110. Esa es la fórmula para encontrar el punto medio. El punto medio es sumar los límites 40 más 60 y dividirlo entre 2. Ese es el punto medio. Luego ocupamos esta otra columna, multiplicar la frecuencia por el punto medio, es decir, 5 por 50, 250, 9 por 70, nos da este de acá, 8 por 90, 720,
6 por 110 nos da 660. Entonces la media la encontramos con esta fórmula, ¿verdad? Sumamos, eso significa... Como ustedes lo que les están pidiendo es calcular la media aritmética. Para la fórmula de la media aritmética es esta. Ustedes lo pueden ver en su libro también, en su libro de texto. Entonces la sumatoria de F por el punto medio entre N. Entonces lo que se hace en esta tabla es separar, trabajar por partes, punto medio, y luego la multiplicación de la frecuencia por el punto medio, que es esto. Entonces usted va a multiplicar 50 por 5, 250, 70 por 9, 630. ¿Y con qué objetivo va a hacer esto? Para encontrar la media aritmética. Y la media aritmética es esta fórmula. ¿Verdad? La sumatoria de los F por el punto medio, esto de acá. Entonces sumamos todos estos valores, que es esto de acá arriba, y los dividimos entre N, es decir, entre el total de datos, ¿verdad? Entonces, entre 28. Ahora, el efectuar nos da aproximadamente 80.7, ¿pero qué? Estamos hablando de velocidad que está expresada en kilómetros por hora. Ahora, pasamos a lo que es la... Entonces, aquí sería ya la sumatoria del punto medio por N, y nos da 80.7, que esa es la media aritmética. Entonces, cuando ustedes le pidan la media aritmética, van a ocupar esta fórmula, la dividen en 2, punto medio, y después la frecuencia por el punto medio, y luego dice que es la sumatoria. Entonces, suman el producto de frecuencia por el punto medio, lo suman y lo dividen entre N. ¿Y N quién es? El total de datos. Sumamos y dividimos entre 28 y nos da esto. Entonces, esta fórmula la va a ocupar para sacar el punto medio. Mediana. La mediana, recordemos que es el valor central, ¿verdad? Que se encuentra como a la mitad. 28 es un dato par, al igual que 30, que estaba en el problema inicial, que lo veíamos en el video de la clase. Entonces, lo que hacemos es dividir 28 entre 2, nos da 14, ¿verdad? Pero como 28 es par, tomamos también el siguiente número, que sería 15. Entonces, por eso acá la mediana está entre el dato 14 y 15. Vaya, aquí tengo 5. 5 más 9 es 14, ¿verdad? Ahora, aquí está el dato 14 en esta parte, porque vamos como acumulando 5 más 9, 14. Acá yo sé que está este dato, ¿verdad? Pero el 15, por ende, ¿dónde va a estar? El 15 va a estar acá. 14 más 8 nos da 22, entonces el 15 está en esta fila o en esta clase de acá y el 14 está acá, ¿verdad? Entonces lo que hacemos para encontrar la mediana es sumar estos puntos medios de la clase 2, que sería esta, o de esta fila 2, ¿verdad? Y de esta de acá. Entonces sumamos 70 más 90 y luego lo dividimos por 2. Es decir, que tendríamos 70 más 90, todo eso, ¿verdad? Entre 2. Y eso nos da 80, ¿verdad? Entonces, esa sería la mediana. Ahora, la moda, que es el dato que más se repite, nos fijamos en esta columna de acá. ¿Cuál es el dato que más se repite? El que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? En este caso es, la mayor frecuencia es 9. Entonces, en esta fila o en esta clase de acá, voy a encontrar la moda. Acá lo tenemos, ¿verdad? La clase con mayor frecuencia es la segunda, esta, ¿verdad? Entonces la moda sería 60 más 80, todo eso entre 2, que nos da 60. Es decir, si tomamos el punto medio, ¿verdad? Corresponde a esta clase de acá. Ahora, el literal C nos pide calcular la variancia y la desviación típica. Para eso recordemos que además de todos los datos que hemos encontrado en la tabla, necesitamos sacar estos otros, ¿verdad? Al punto medio, a este de acá, le vamos a restar la media. 50 menos la media, recordemos que era 80.7. Entonces 50 menos 80.7 nos va a dar esto de acá. 70 menos 80.7 nos va a dar esto de acá. 90 menos la media, ¿verdad? Que sería 80.7, nos va a dar esto de acá. Y 110 menos 80.7 nos va a dar esto.
Ahora, luego tenemos esta otra columna donde debemos elevar al cuadrado estos valores que hemos encontrado acá. Si elevamos este de acá al cuadrado nos resulta 942.5 y así con estas otras filas, ¿verdad? Menos 10.7 al cuadrado nos va a dar esto, 9.3 al cuadrado, esto de acá, 29.3 al cuadrado nos va a dar esto. Ahora, esta columna de acá, cada una de estas filas las vamos a multiplicar por la frecuencia respectiva, ¿verdad? En este caso, esta tiene frecuencia 5, entonces lo multiplicamos. 5 por 942.5 nos va a resultar esto. 9 por 114.5 nos va a dar esto de acá. 8 por 86.5 nos da esto. Y 6 por 858.5 nos da esto de acá. Ahora, para encontrar la varianza, que es la que está elevado al cuadrado, utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Vamos a sumar todos estos valores obtenidos en esta columna y los vamos a dividir entre el total, que sería 28. Es esto de acá. Al efectuarlo nos da que la varianza es aproximadamente 413.8. Y recordemos que la desviación típica es la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la varianza. Entonces, sabemos raíz cuadrada a este valor de acá, que nos da aproximadamente 20.3. Muy bien, esto ha sido todo. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.